El discurso del presidente Gustavo Petro se desploma en su propia contradicción. Mientras en la tarima lanza arengas contra los clanes políticos tradicionales, en el Congreso los abraza cuando necesita aprobar sus proyectos más ambiciosos. Lo sucedido con la votación de la consulta popular en la plenaria del Senado es prueba irrefutable. Los nombres de siempre, como los hermanos de los condenados senadores Ñoño Elías y Musa Beisaile, así como sus colegas José Alfredo Géneco del clan Géneco del Cesar, José David Name, Fabio Amin Saleme, Julio Elías Chagüí, Carlos Andrés Trujillo del Partido Conservador y Jaime Durán del Partido Liberal, reaparecen como fichas aliadas del oficialismo, aunque disfrazadas de independientes o camufladas tras decisiones de bancada. En muchos casos, ni siquiera hubo necesidad de votar en favor del gobierno. Bastó con las ausencias estratégicas y los silencios convenientes. Lo que antes era rechazado con rabia desde la oposición, hoy es negociado con pragmatismo desde el poder. Y ellos sí que lo saben hacer. La política de la supuesta transformación, del supuesto cambio, termina pareciéndose demasiado al viejo régimen. Repartija de ministerios, cuotas en entidades públicas, nombramientos burocráticos a amigos de los senadores y una coalición construida con los mismos protagonistas que ayer eran llamados por el mismo Petro como enemigos del pueblo. Pero lo más cínico del panorama es que la doble moral es compartida, tanto del lado del presidente como del lado de los llamados congresistas petristas. Pues Petro vive asqueado de muchos de ellos, no se atrevería ni siquiera a tomarse una foto con ciertos senadores ni reconocerlos en públicos, una especie de yo no lo crié, mientras que ellos mismos, los parlamentarios, actúan como petristas de ocasión, por conveniencia, sin jamás admitir el apoyo del gobierno ante la opinión pública. Ellos, los congresistas, tienen miedo a las sanciones de sus partidos o al costo político de cargar sobre sus hombros el estruendoso fracaso de un gobierno al que ni siquiera sus beneficiarios se atreven a defender abiertamente. En pocas palabras, es un matrimonio de conveniencia, pero una relación furtiva, una relación vergonzante. Petro ha construido buena parte de su identidad política desde la indignación moral, condenando enérgicamente la corrupción, los pactos oscuros y las élites clientelistas que han gobernado por décadas el país. Sin embargo, ya en el poder, su gestión ha quedado marcada por las mismas prácticas que prometió erradicar. Lo que se presenta en los discursos como la resistencia ética termina en la práctica siendo una administración que negocia con los mismos de siempre. Termina entregando cuotas burocráticas como cualquier otro gobierno y se alía con estructuras que antes descalificaba y denominaba como mafiosas. Esa duplicidad no es anecdótica, es profundamente estructural. La doble moral del presidente Petro no es solo una contradicción, es una estrategia deliberada. Mientras por un lado se alimenta de narrativas de cambio y de ruptura frente al régimen, en realidad ha venido profundizando las prácticas tradicionales de gobernabilidad, compra de apoyos, manipulación discursiva y un reparto de poder basado en cuotas, no en méritos. Petro no ha reformado el sistema, lo ha utilizado para jugar a su favor y en ese uso oportunista reside su mayor inconsistencia. Enarbola la moral pública que no aplica en privado. Exige lealtad ideológica a sus bases mientras pacta en lo oscuro con las mismas castas que antes juró combatir y que todavía dice combatir en las tarimas. Esta radiografía del poder revela que lejos de una nueva política, Colombia está atrapada en una reconfiguración cínica del clientelismo. ¿Cuál cambio puede invocar el petrismo cuando las maquinarias de siempre se han puesto en marcha con la misma grasa de siempre? Es decir, saltamos para caer en el mismo lado. ¿Cómo exigirle coherencia a un gobierno que premia con cargos a quienes antes acusaba de robarse el erario? ¿Qué autoridad moral le queda al presidente para hablar de lucha contra la corrupción si su propia gobernabilidad depende de los corruptos
de siempre, o por lo menos de los que él llama corruptos. ¿Y tú, qué opinas sobre este tema? Nos interesa leer tus comentarios y tus opiniones, porque en el Run Run Político siempre tendremos las últimas de la política.